la primera escuela criminológica, justamente que es la criminología clínica. Entonces, no se me desesperen, ya es lo último que vamos a ver antes de iniciar. ¿Ok? Bueno, entonces, retomando este tema de la cultura de la prevención, hay por ahí algún autor, Martínez Paz, se los escribo en el chat. Martínez Paz. A ver, Martínez Paz. Martínez Paz hace una crítica justamente al término o a la palabra prevención en sí misma. ¿Qué es lo que dice Martínez Paz? A ver, estamos hablando de prevención del delito, quiere decir que podemos prevenir esta conducta. Entonces, ¿por qué somos tan ineficaces? ¿Por qué si podemos ser capaces de prevenir una conducta criminal, por qué se siguen desarrollando tantos fenómenos criminales? Esa es la crítica que hace Martínez Paz. No es correcto hablar de prevención del delito, más bien es eh, lo correcto no es hablar de prevención del delito, más bien es disminución del fenómeno delictivo. Ese es el punto de vista de Martínez Paz. Y también, justamente, Martínez Paz refiere que esta serie de crímenes que se cometen y que tanto nos afectan no son otra cosa sino el resultado de la antisocialidad de las personas y de la consecuencia antisocial que tenemos nosotros como cúmulo poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como sociedad manifestamos nuestra antipatía o nuestra negativa justamente a formar parte de este Estado como gobernados por esta serie de negativas y de actos que nos ocurren día a día. Al ser víctimas de los delitos frecuentemente, nosotros como gobernados tenemos que reaccionar y nosotros la reacción que hacemos o que tenemos como gobernados justamente es cometer y cometer crímenes. Como no son eficaces las autoridades, entonces yo voy a cometer crímenes. Esta es la respuesta social de la cual habla Martínez Paz. Además, refiere que las penas solamente sirven para intimidar la conducta del delincuente. Incluso algunas leyes solamente tienen como objetivo intimidar a los delincuentes y eso no es una medida eficaz para poder prevenir el fenómeno delictivo. ¿Sí está claro lo que decía Martínez Paz? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro para todos esto? No, profesor, discúlpame, ¿me lo podría repetir otra vez? Claro que sí. Martínez Paz critica que utilicemos el término prevención, la palabra prevención. ¿Por qué? Porque Martínez Paz dice, a ver, si nosotros como seres humanos somos capaces de prevenir el delito, entonces ¿por qué siguen habiendo delitos? Entonces la palabra correcta no es prevención. Mejor tendríamos que decir que vamos a proponer medidas no para prevenir, sino para disminuir la criminalidad. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Ok. Y sigue diciendo que nuestra reacción como sociedad justamente es seguir cometiendo delitos. Como nuestras instituciones son ineficaces, vamos a cometer delitos y esa es la manera en que nosotros como sociedad tenemos para manifestar nuestra inconformidad contra el sistema, en pocas palabras. Y dice que las penas, sigue diciendo Martínez Paz, que tanto las penas como las leyes solamente sirven para intimidar al delincuente, no tienen en realidad un matiz o una función de prevención o de disminución del delito. ¿Ya está claro o no? sí, profesor, muchas gracias. Ok. Otro autor que también vamos a referir, José María Rico. José María Rico. José María Rico nos va a dar un concepto justamente de prevención. Define lo que desde su punto de vista tendría que ser la prevención. Y la prevención, para José María Rico, no va a ser otra cosa más que el conjunto de medidas. Para José María Rico, la prevención es el conjunto de medidas que impiden, conjunto de medidas que impiden, conjunto de medidas que impiden el surgimiento, conjunto de medidas que impiden el surgimiento de la delincuencia, conjunto de medidas que impiden el surgimiento de la delincuencia. Dice José María Rico que es una forma de intervención, es la forma en que interviene el Estado,
Esa forma de intervención consiste en adoptar medidas para impedir que se lleve a cabo la delincuencia, para disminuir el riesgo de perpetración de los delitos. ¿Qué es perpetración? ¿Qué es perpetrar? Eso ya lo vimos el semestre pasado. ¿Qué es perpetrar? Perpetrar, que se quede ahí, que sea inamovible, cual una roca se perpetúa, ¿no? Que se quede de manera inamovible, que no se pueda remover, que no se pueda quitar. Entonces, desde el punto de vista de José María Rico, la prevención es ese conjunto de medidas que vamos a llevar a cabo para que ya no se lleve a cabo la delincuencia, para impedir el surgimiento de la delincuencia. Es la manera en que el Estado adopta esas medidas para, para impedir justamente que la delincuencia se perpetúe, siga ahí de manera indefinida. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. Ok. Estos temas y estos modelos de prevención del delito justamente aparecen con la escuela clásica. ¿Se acuerdan de las famosas escuelas que estudiamos en derecho penal? Recuerden que primero es la clásica, luego la positivista y luego es la ecléctica, la tendencia ecléctica. Desde la escuela clásica ya podíamos hablar de modelos de prevención del delito, pero no es sino hasta la escuela positivista donde los modelos de prevención del delito ya cobran más auge. ¿Ok? Sin embargo, siempre lo hemos asociado con la pena. La prevención del delito siempre lo asociamos con la pena. ¿Por qué? Porque asumimos y pensamos que castigar a un delincuente es la única manera para evitar o para disminuir este fenómeno de la delincuencia. Y no necesariamente tiene que ser así. Es justamente lo que platicábamos ahorita. Podemos hablar de alumbrado, podemos hablar de sistemas vecinales, podemos hablar de varias cosas. ¿Ok? Entonces, no necesariamente hay que asociarlo con la pena. Ahora, ¿cuántos modelos de prevención existen? ¿Cuántos modelos de prevención del delito existen? Los vamos a mencionar. Modelos de prevención. Modelos de prevención del delito. El primero es el modelo clásico punitivo. Estos son los modelos de prevención del delito. El primero es el modelo clásico punitivo. El de toda la vida. ¿Cómo le hacemos para prevenir al delito? Pues castigando. Punitivo viene de punición, de castigar. Ese es el primer modelo que existe para prevenir el delito. Modelo clásico punitivo. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Castigando. No hay más. El segundo modelo. Modelo médico psicológico terapéutico. Modelo médico psicológico terapéutico. Este es el segundo modelo. Modelo médico psicológico terapéutico. ¿De qué se trata este modelo? ¿Cómo le vamos a hacer para prevenir el delito? Pues vamos a tratar al delincuente cual si fuera un enfermo. Y como todos los enfermos merecen un diagnóstico, también merecen un tratamiento médico. Vamos a tratar desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico al delincuente para evitar que los sucesivos se sigan cometiendo delitos. Vamos a darle terapia a aquellos que necesiten recibir este cuidado, vamos a darle las medicinas adecuadas a aquellos que tengan una enfermedad o una patología mental y que gracias a ello cometan delitos. Ya no castigamos. El segundo modelo no se refiere a castigar, se refiere a atender médica y psicológicamente a un delincuente, que justamente es el modelo que sigue la primera de las escuelas, la criminología clínica. Hay que tratar al delincuente como un enfermo y hay que darle tratamiento y hay que diagnosticarlo y hay que cuidarlo. Ese es el segundo modelo de prevención del delito. El tercer modelo se le conoce como modelo social. Modelo social. ¿Cuál es el modelo social? Nosotros como sociedad en general vamos a tener que implementar una serie de medidas tendientes justamente a prevenir estas conductas. Vamos a tratar de disminuir por colonias, por grupos sociales. Si nosotros como sociedad podemos detectar en qué colonias se ubican algunas pandillas, a lo mejor
Si nosotros podemos ubicar que en la escuela a lo mejor hay una serie de alumnos que pudieran presentar algunos rasgos o algunas conductas que tal vez pudieran ser delictivas, vamos a implementar algunas medidas. Aquí sí puede entrar lo que ustedes comentaban, referente a la educación, referente a los círculos, referente a algunas actividades recreativas. Vamos a hacer un taller de fútbol, de costura, de cocina, justamente para prevenir desde el punto de vista social y nuclear estas conductas. ¿Ok? Un cuarto modelo es el modelo preventivo. Modelo preventivo también se conoce como el modelo comunitario. Modelo preventivo o modelo comunitario. Modelo preventivo o modelo comunitario. Justamente lo que platicábamos anteriormente, como comunidad vamos a tomar medidas para prevenir que no pasen las cosas. Vamos a poner más alumbrado, vamos a juntar un dinero y una cuota especial para poner una caseta de policías o de vigilancia, vamos a poner alarmas vecinales, todos como comunidad de las manos vamos a prevenir el delito. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Yo sí, profesor, disculpe, como que no me queda muy clara la duda entre, digo, perdón, no muy clara la diferencia entre el modelo social y el modelo preventivo. Sí, por supuesto. El modelo social va a atender al núcleo social donde se desenvuelve el delincuente. Vamos a atacar al núcleo social, a las personas en sí mismas. Por ejemplo, si yo tengo detectada a una pandilla en Tepito que sé que se dedica al robo de autopartes, pues a lo mejor yo como gobierno voy a dar, no sé, alguna ayuda económica o voy a armar un torneo de fútbol en esa comunidad atendiendo específicamente a las personas y al ganador le voy a dar una recompensa de, no sé, de 5,000 pesos, ¿no? Estoy atendiendo al núcleo social en particular para que no ocurran las cosas, para prevenir el delito. Por eso social. Y el preventivo se refiere justamente a esas medidas que como comunidad vamos a llevar a cabo para protegernos. El preventivo va en torno a la prevención y a la protección justamente de la comunidad. Y el modelo social se refiere a atacar físicamente al núcleo social en particular. ¿Sí me explico? Ok, sí, ya, gracias. Ok. El quinto modelo es el modelo de prevención mecánico o físico. Modelo de prevención mecánico o físico. Modelo de prevención mecánico o físico. ¿A qué se refiere este modelo de prevención? Ya cuando nosotros deseamos o escogemos castigar los delitos con penas corporales. ¿Cuál es una pena corporal? Aquí en México, la única pena corporal que está permitida es la privación de la libertad. Cuando ustedes escuchen esa acepción o ese enunciado pena corporal, se están refiriendo a la prisión, a la privación de la libertad. Todo aquello que tenga que ver en torno a castigar con penas privativas de la libertad, con prisiones, la reclusión en un espacio físico, son justamente las ideas que apoya el modelo de prevención mecánico o físico. Creo que este está muy claro. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Creo que está claro. Y un sexto modelo se le conoce como modelo de diseño ambiental. Modelo de diseño ambiental. Modelo de diseño ambiental. Obviamente, aquí nos vamos a referir de manera muy concreta a proteger de manera pormenorizada el lugar donde suceden las cosas, el lugar donde se cometen los delitos. Si yo sé, por ejemplo, que en Cuautitlán de Romero Rubio hay un alto índice de delincuencia en automóviles o hay un alto índice de delincuencia en robo de menores, porque la zona está desfavorecida, porque a lo mejor la zona es pobre, porque no hay semáforos, porque hay baches, porque las casas tienen características muy pobres también, más bien paupérrimas, donde las personas no tienen acceso a ciertos beneficios como en otras colonias. Lo que voy a tratar de hacer es
implementar medidas para proteger esa zona, para proteger ese ambiente. Voy a lo mejor dar un subsidio para que podamos remodelar las casas, para que podamos remodelar los baches, para que las casetas de policía no se estén cayendo como en Naucalpan, como Cuautitlán, como en Tlalnepantla. Voy a cuidar el ambiente donde se desarrolla justamente y donde se gesta, donde nace el fenómeno delictivo. ¿Sí está claro este modelo o no? Sí, profesor. Ok. Y hay un séptimo modelo, es el modelo de seguridad urbana. El modelo de seguridad urbana. Modelo de seguridad urbana. Que este ocurre en México desde 1987 aproximadamente. Se da como consecuencia justamente del crecimiento poblacional que tenemos por colonia. Cada vez somos más en la colonia y estamos más propensos justamente a que podamos ser objeto de la delincuencia por lugar, ¿no? Entonces hay que tener en consideración de qué manera va a crecer poblacionalmente una colonia o una zona o un territorio en particular para poder tomar medidas en torno a la cantidad de personas que hay por población o por zona. ¿Sí me doy a entender o no? Ay, no, perdón, ¿me lo podría repetir? Claro que sí. Cuando escuchemos de este modelo de seguridad urbana, nos vamos a referir a la cantidad de personas que hay por zona en una en un territorio que está poblado. Estamos hablando de la ciudad. Si hablamos de urbano, si le agregamos el adjetivo urbano, nos estamos refiriendo a una parte o a un lugar que está colonizado, un lugar donde hay personas, donde viven personas. Nos estamos refiriendo a la ciudad, en pocas palabras. Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que haya en una población, pues es la medida y la forma en que debemos de implementar medidas de prevención del delito. Si hay muchas personas, tengo que implementar medidas más drásticas de vigilancia. Si hay poquitas personas en esa zona urbana o en ese territorio, pues a lo mejor las medidas no tendrán que ser tan drásticas porque somos pocos en realidad los que vivimos ahí. Todo va en torno al crecimiento urbano poblacional. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda de esto, niños? Bueno, todos estos modelos tienen como objeto promover una serie de medidas, una serie de redes, una serie de planes, una serie de reuniones por parte de los integrantes de estas comisiones para asegurar una mejor cohesión. Quiere decir, nosotros tenemos que estar más unidos, en pocas palabras. Todas estas medidas y estos modelos preventivos tienen como objetivo que como sociedad nos agrupemos, nos unamos para que de manera conjunta y no aislada podamos prevenir estas conductas delictivas. El chiste entonces es que todos lo hagamos juntos, en pocas palabras, no de manera aislada, no uno por uno, porque si lo hace una persona no va a tener el mejor resultado. Si lo hacemos todos, entonces vamos a tener mayores resultados. Eso es cohesión. Cohesión significa que estemos unidos, que de manera unida podemos implementar esta serie de programas para prevenir esta participación en los crímenes. Si lo hace una sola persona, pues tal vez su casa esté como protegida mejor que las demás, pero si lo hacemos todos, vamos a poder obtener mejores resultados. Hay que unirnos vecinos, instituciones públicas, privadas, gobierno, empresas, todos hay que unirnos. Entre más seamos, mayor eficacia vamos a tener en esto de la prevención del delito. ¿Está claro esto? Sí. Ok. Vamos a platicar de otro autor que se llama Gilbert Bonemacion. Se los escribo en el chat. Gilbert Bonemacion. Gilbert Bonemacion. Este señor dice que luchar contra la delincuencia no significa nada más prevenir el delito, no significa nada más reprimir las conductas a través de la policía, a través de la cárcel, a través de las penas.
Esto, si nosotros nada más tratamos de castigar, tratamos de reprimir con la policía y con las leyes, lo único que estamos haciendo es gastar dinero sin ningún sentido. El hecho de tratar de prevenir la delincuencia solamente con la policía y la cárcel, si nosotros nada más queremos hacer eso, si nosotros queremos prevenir el delito solamente implementando policías y metiendo a la cárcel a los delincuentes, esto significaría un fracaso muy costoso para la sociedad. La política de prevención del delito debe de ser integral. Solamente los países que han trabajado de manera conjunta, como les había comentado hace un momento, tanto instituciones públicas como instituciones privadas, gobierno, particulares, vecinos, víctimas, solamente los gobiernos que han trabajado en conjunto han obtenido los mejores resultados. No nada más se trata de castigar y de la policía, castigar y la policía. Si nada más nos enfocamos al castigo y a la policía, no vamos a tener éxito justamente en esta cultura de prevención del delito. Tenemos todos que cooperar, que colaborar. Hay que distinguir primero estos sucesos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual. Hay que distinguir qué es un delito, qué es una pena, qué es verdaderamente un plan para prevenir este delito. Solo de esa manera vamos a poder disminuir la criminalidad. Esta política que sugiere Gilbert Bonnet-Massieu justamente sugiere la intervención tanto de las colonias desde el punto de vista urbano, como de los estudiosos de la criminología desde el punto de vista intelectual. O sea, tanto ustedes, que son criminólogos profesionales y lo van a hacer algún día, como también de todas aquellas personas que viven en un sector determinado o que viven en una población determinada. Todas estas ideas refieren entonces a una cultura de la prevención. La cultura de la prevención ha existido en todas las etapas de la criminología. Permite que nuestros enfoques de estos objetos de estudio que tanto platicamos, permite que el enfoque del delito, del delincuente, de la víctima, de la criminalidad, de la reacción social institucional, de la reacción cultural, permiten que todos estos objetos de la criminología puedan ser llevados a la práctica de una manera más eficaz. Si nosotros trabajamos juntos, la criminología va a ser mejor, en pocas palabras. Un poco romántica la idea de Gilbert Bonnet-Massieu. En pocas palabras, agárrense de las manos, vamos a trabajar juntos, gobierno, particulares, y de esa manera vamos a ser mejores. Sí, pero ¿quién lo hace? ¿Quién de nosotros forma parte de un plan comunitario en su colonia? ¿Quién de ustedes está asociado a algún colegio de criminólogos, etcétera? No lo hacemos. ¿Acaso el gobierno nos da los incentivos y nos da los fondos adecuados para poder implementar estas medidas? Pues tampoco sucede. Entonces sigue siendo muy ideológico, muy utópico, muy fantasioso esto que propone el autor. Pero bueno, eso es un punto de vista. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando? No, profesor. Entonces, digamos que él decía así como que si trabajamos juntos, pues podemos prevenir de una mejor manera el Claro, delito. exactamente. Okay. El chiste en palabras coloquiales, el chiste es trabajar todos, juntos. Porque si nada más nos enfocamos en la policía y en la pena, estamos gastando el tiempo y el dinero. Eso no es la manera más eficaz de prevenir. Tenemos que hacerlo todos juntos, en pocas palabras, ¿ok? Bueno, a partir de este momento terminamos entonces este estudio preliminar de los nuevos objetos de estudio de la criminología contemporánea. A partir de este momento, ahora sí, finalmente, vamos a entrar al estudio de las teorías o escuelas, de las teorías o escuelas criminológicas más importantes mundialmente hablando. Ahora sí vamos a ver estas corrientes, vamos a ver qué es lo que dicen estos criminólogos. Y hay más de tres. Lo cierto es que estas tres que vamos a estudiar son las más importantes. Si ustedes, como criminólogos, no conocen por lo menos estas tres, es que algo anda mal. Entonces hay que recapitular o ponernos o documentarnos más, en pocas palabras, ¿ok? Vamos a hablar de más, no nada más nos vamos a abocar a estas tres, porque también tenemos que abordar a Sigmund Freud, importantísimo en esto de las corrientes criminológicas, pero primero, que es menester y materia de este semestre, sobre todo, hay que estudiar estas tres escuelas básicas o estas tres teorías criminológicas.
Y estas 3 escuelas criminológicas son las siguientes. Número 1, criminología clínica. Criminología clínica. Número 2, criminología interaccionista. Criminología interaccionista. Y número 3, criminología organizacional. Criminología organizacional. Estas son las 3 principales escuelas que ustedes tienen que dominar saliendo de este semestre. ¿Ok? De eso se trata justo este curso. Criminología clínica, criminología interaccionista y criminología organizacional. Conceptos totalmente novedosos para ustedes. Cada una de estas escuelas tiene un enfoque diferente, le da un tratamiento específico al delincuente. Y no quiere decir que tengamos que abocarnos o inclinarnos hacia la postura de alguno de ellas. Los 3 enfoques, el chiste de todo esto es que los 3 enfoques se aplican de manera integral, de manera conjunta. No podemos estudiar de manera aislada, ni podemos aplicar en la práctica, en el campo de trabajo, cada uno de estos enfoques de manera aislada, porque todo está concatenado, todo está unido, todo tiene que ver. Estas 3 corrientes se empiezan a desarrollar a finales del siglo XIX, aunque cobran su auge y se empiezan a estudiar propiamente desde el punto de vista científico en el siglo XX. Estamos hablando que por ahí de los 1900 se empiezan a desarrollar estas teorías y por ahí del año 2000 y fracción empiezan a cobrar auge justamente estas corrientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Disculpe, ¿se desarrollan a finales del siglo XIX? A finales del siglo XIX empiezan a desarrollarse estas corrientes y empiezan a cobrar auge justamente en el siglo XX. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Ya me puede repetir otra vez el título? ¿Qué era? ¿Teorías de escuela o qué era? Vamos ahora a analizar las principales teorías criminológicas. Estas son escuelas criminológicas, son 3 escuelas o 3 corrientes, como se llama la materia, corrientes del pensamiento criminológico. Son 3 principales corrientes criminológicas, ¿ok? Algunos autores las llaman como escuelas. Lo cierto es que son corrientes criminológicas. ¿Sí está claro? Ah, ya, gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, ahora vamos entonces a dar inicio al estudio de la primera de ellas, que es la corriente o la escuela de la criminología clínica. Ahora sí vamos a estudiar a la criminología clínica. ¿Ok? La criminología clínica parte del estudio individual del delincuente. Cuando hablamos de criminología clínica, tenemos que entender que al criminal o al delincuente se le tiene que estudiar desde el punto de vista individual. Aquí no funciona lo colectivo, vamos a estudiar persona por persona. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuáles son las razones particulares que llevaron al delincuente a cometer en un momento dado ese delito. La palabra clínica viene de la palabra cline, que significa lecho del paciente. Lecho del paciente. ¿Qué es lecho? ¿Alguien sabe qué es lecho? ¿Ahí se parece donde nace? ¿Dónde nace? ¿Alguien más? Donde se sitúa, donde se ubica el delincuente. ¿Cuál es el lecho del paciente? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde está físicamente el delincuente? El lecho del paciente. ¿Dónde está el paciente? ¿Dónde se encuentra ese paciente? Y fíjense bien, ya estamos utilizando la palabra paciente. Un paciente
lo hemos escuchado, todos hemos escuchado esa palabra. Cuando hablamos de paciente, nosotros somos pacientes cuando acudimos al doctor y justamente nos dan una atención médica. Al delincuente hay que tratarlo como paciente, como un enfermo. ¿Tiene alguna patología? Patología es enfermedad. Patos viene del griego enfermedad, logos, ciencia, estudio, tratado. La patología es la ciencia, estudio o tratado de las enfermedades. Hablando de pacientes, nos vamos justamente a referir al estudio, al tratado, a la atención que le vamos a dar justamente al paciente. Entonces, lo que queda claro hasta este momento es que desde el punto de vista de la criminología clínica hay que tratar al delincuente como paciente. ¿Por qué? Pues porque es considerado como un enfermo. ¿Ok? Entonces, esta corriente considera el delito como una conducta anormal. Evidentemente el delito es una conducta que no es normal, es anormal, está fuera de lo cotidiano, fuera de lo real. Es una conducta patológica. Otra vez esa palabra, patología, enfermedad. El crimen entonces consiste en una enfermedad. El crimen es una enfermedad desde el punto de vista de las corrientes criminológicas. ¿En qué momento se pasa del pensamiento al acto? Justamente hay que analizar ese momento porque ahí vamos a poder detectar cuál es la patología o la enfermedad o el comportamiento anormal que vamos a estudiar. ¿En qué momento pasamos de una conducta normal a una conducta violenta? Para saber esto y para comprender esto, obviamente tenemos que estudiar y tenemos que comprender perfectamente, ojo con esto, la personalidad del delincuente. Por eso es que la psicología es una ciencia auxiliar de la materia penal y de las ciencias criminológicas, porque tenemos que entender cuál es la personalidad, tenemos que entender cuál es el comportamiento del delincuente. Eso es lo que nos apoya y eso es en lo que nos auxilia la psicología, a entender por qué se da el comportamiento del delincuente, a entender per se o por sí mismo el comportamiento del delincuente. Per se significa por sí mismo, para que se vayan familiarizando con esas palabras extrañas que les digo. Hay que entender por sí misma la personalidad del delincuente, el comportamiento. Y como los criminólogos no somos peritos en psicología, atendiendo a lo que me decía Brenda hace un momento, pues no tenemos que apoyar de ciencias auxiliares como la propia psicología. Entonces, hay que estudiar ese comportamiento, esa personalidad, por qué es anormal, por qué es una enfermedad, por qué se dio en este momento específico de la vida del delincuente. El delincuente tiene una personalidad que ha sido transgredida, que ha sido modificada, su conducta ha sido variada. Esa reacción social que tuvo el delincuente frente a algún suceso, hay que entender por qué el delincuente actuó como actuó frente a ciertos acontecimientos. Es cierto que la pena sirve para castigar, para reprochar al delincuente, pero tenemos nosotros que entender justamente que la víctima, vamos a darle ese tratamiento al delincuente como víctima de una enfermedad mental. Ojo, no confundir con victimología y con la víctima de un delito, porque como platicamos, el delincuente nunca va a ser la víctima de un delito, pero sí es la víctima de una enfermedad mental y como consecuencia directa hay que tratarlo. El paciente tiene derecho a readaptarse socialmente, tiene derecho a gozar un tratamiento clínico, tiene derecho a recuperarse. Así como cuando nos enfermamos de la muela o del estómago, tenemos derecho a recibir un tratamiento clínico para curarnos, para mejorar esa salud. ¿Comprenden lo que les digo? ¿Tienen alguna duda? No, Digamos profesor. que entonces se ve aquí al delincuente como una víctima podría ser a lo mejor como de su entorno o no, No de su entorno, sino de una enfermedad concretamente. de una enfermedad ya dictaminada ya clínicamente. Exactamente, porque hay otras corrientes que hablan justamente del entorno. Eso que dices es muy importante, Caro, que me gustó eso. No confundir con entorno, porque para eso está la interaccionista, por ejemplo. Aquí estamos hablando específicamente de la atención al criminal desde el punto de vista médico. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, niños, entonces en la semana les doy instrucciones de este problema prototípico famoso y
Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias por su atención. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Esther. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Esther. Gracias, profe.